A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este Informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo Víctor Mejía, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerda que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. 5 minutos, en punto. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Más de 450.000 permisos de protección temporal en Colombia han sido otorgados a migrantes venezolanos al cierre de 2021, a pesar de que solo han sido recogidos poco más de 30.000, según lo anunció este miércoles el director de la Oficina de Migración, Juan Francisco Espinosa, durante una presentación del balance de su gestión de este año. El funcionario indicó que uno de los mayores avances que han obtenido es el Estatuto Temporal de Protección, es la caracterización socioeconómica de los venezolanos, y además agregó que este aspecto, junto al proceso de identificación con soporte biométrico, es un elemento fundamental para compartir a nivel internacional. Porque muchos de los documentos están pendientes de entrega en los diferentes puntos del país y posiblemente por la época decembrina no los han ido a recoger. Estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr que esos documentos se entreguen mucho más. 2022 viene con una estrategia de masivos, de entrega en los diferentes puntos, eso lo anunciaremos después, pero el reto ahora es seguir creciendo en biometría, vamos muy bien. Seguir creciendo en impresión de documentos, de otorgamiento de documentos, 456.000 otorgados. Hace poquito en Corozal habíamos anunciado un número que era grande, que no se compadece ya con 456.000. Esto crece todos los días, así que todavía me quedan 2 días de este año o 2 y medio. Vamos a seguir otorgando en esa tarea y a partir del 2 de enero vuelve y seguimos trabajando. Y se han impreso ya 323.000, en donde estamos trabajando unas tasas de impresión bastante altas a nivel nacional. Recuerden que son 12 impresoras permanentes en territorio nacional. Ahora gracias a ACNUR van a llegar 2 impresoras adicionales. Eso amplía el espectro de impresión de documentos. Juan, muy buenas noticias para todos. Espinosa anunció que a partir de este 29 de diciembre los migrantes venezolanos podrán solicitar de forma virtual una constancia de permiso por permanencia temporal en caso de que no hayan recogido el carnet en físico para poder salir de Colombia. Con ese específico certificado pueden estar tranquilos, pueden viajar y visitar a la familia, sentenció el funcionario. Quiero anunciarles, y sé que esto va a generar muchísima alegría en todos nuestros hermanos venezolanos, que hoy va a quedar montado un aplicativo, un botoncito en nuestra página web que se llama Constancia PPT. 456.000 personas van a quedar ahí. Quiere decir que si usted no ha ido a recoger su documento o su documento está en proceso de impresión, tenemos un número muy importante en proceso de impresión, no se preocupe, entra a la página de Migración Colombia, entra a la sección de venezolanos, Constancia PPT, ahí consulta el estado de su PPT. En la consulta de su PPT ya sabe si está impreso, si está en trámite, si está para ser entregado, ahí lo va a saber. Ahí mismo lo hace con su número del RUM, va a encontrar, si el suyo ya fue aprobado, un botoncito que le va a decir certificado o constancia. En esa constancia van a incluir el número del RUM, que ustedes lo tienen, y el número del documento con el cual hicieron el proceso. ¿Qué quiere decir eso? El documento del PEP, por ejemplo, cualquiera que hayan utilizado para ese procedimiento, para una validación de identidad que no tengan problema. Y eso les va a generar un certificado, una constancia en donde dicen con su propio nombre, con su propio RUM, que ustedes son titulares del permiso por protección temporal. Ese documento les permite ir a Venezuela y volver sin ningún problema, sin poner en riesgo el documento del PPT. En otras noticias, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, designado por el gobierno interino Carlos Vecchio, destacó el reconocimiento del gobierno norteamericano al mandatario encargado, Juan Guaidó,
tras las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado reiterando la posición de la administración del presidente Joe Biden con relación a nuestro país. El día de hoy, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos ratificó su política de mantener reconocimiento al presidente encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional de 2015. Escribió el diplomático en su cuenta en Twitter y además destacó la importancia de retomar las discusiones en México para construir una salida a la crisis de Venezuela. Mientras tanto, en el estado Lara, jubilados de la Policía Regional y activistas sociales protestaron en las inmediaciones de la Plaza La Moneda y expresaron su descontento ante la falta de seriedad con la cancelación de los salarios y retroactivos que se les adeudan desde el pasado mes de agosto, tal y como lo denunció el oficial jubilado Gustavo Márquez. Adeudan desde agosto, desde el 15 de agosto hasta la presente fecha nos adeudan todo el retroactivo, nos deben toda la plata del aumento y no nos las han cancelado. Nos dicen que para mañana, que para pasado mañana, y en este momento pasamos unas navidades sin nada. La despensa vacía, la nevera vacía. ¿Por qué? Porque no nos cancelaron ni siquiera los aguinaldos. Los aguinaldos los cancelaron, fueron 22.000 bolívares. Nos deben el retroactivo como funcionarios policiales que debimos toda la vida a la institución policial. Nos están excluyendo, que este es un gobierno para inclusión. En estos momentos estamos siendo excluidos de la policía. En estos momentos hay un acto de aquí de la policía y nosotros somos jubilados de la policía y estamos siendo excluidos. En otras noticias, el director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, pidió al régimen suministrar los datos oficiales de los ciudadanos que han recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, porque a su juicio no están muy claros. El galeno destacó que más del 80% del personal sanitario fue inmunizado en su momento y solo un pequeño porcentaje no ha sido vacunado por decisión personal. Lorenzo indicó que la información sobre el resto de la población es una gran incógnita debido a que los voceros oficiales dicen que se le ha cubierto un 80% a los ciudadanos en el país, pero no aclaran si se trata de segundas dosis, expresó. En materia internacional, el auge de la variante Omicron del coronavirus, unido a la persistencia de la anterior variante Delta, está produciendo un tsunami de nuevos casos, alertó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien además pidió que se extremen las medidas sociales para frenar los contagios. Las cifras récords de contagios que ya se acercan al 1.000.000 de casos diarios va a seguir añadiendo presión a sistemas sanitarios al borde del colapso, con sus trabajadores ya agotados, destacó Tedros en rueda de prensa. Me preocupa enormemente que Omicron, al ser más transmisible y circular al mismo tiempo que Delta, esté provocando un tsunami de casos. Esto está poniendo y seguirá poniendo una inmensa presión sobre los agotados trabajadores sanitarios y los sistemas de salud están al borde del colapso. Por su parte, el ministro de Sanidad de Francia, Olivier Véran, alertó que los vertiginosos números de la variante Omicron en el país y afirmó que cada segundo se suman más franceses con resultados infectados en un país que hoy ha rebasado los 200.000 contagios. En la comisión que examina el proyecto de la ley que llevará a la vacunación en Francia a una obligación casi de facto, verán defendido en el texto porque ante una situación inédita como la que enfrenta el país, se necesitan medidas inéditas. Mientras tanto, en España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles que no se celebrará ninguna de las macrofiestas previstas para la Nochevieja en dicha región, ya que ninguna de ellas contaba con un plan de contingencia contra el coronavirus. Así lo indicó la presidenta regional durante una rueda de prensa en la que ha hecho un balance del año 2021, en la que apuntan que algunos promotores han desistido de realizar estas fiestas, al igual que otras, porque no contaban con un plan del coronavirus. Con respecto a las macrofiestas, no se va a celebrar ninguna en la Comunidad de Madrid. En algunos casos porque han desistido sus promotores y en otros porque estas fiestas no tenían planes de contingencia COVID, así que no se celebrarán. Con respecto a las campanadas, también tiene que ser la autoridad sanitaria la que decida los criterios, pero sí que vemos que son espacios distintos. Estamos hablando de un lugar al aire libre,
donde los ciudadanos van con sus mascarillas y por tanto yo creo que no habría que equiparar una macrofiesta en una discoteca, por ejemplo, con una cabalgata de Reyes o con una celebración al aire libre como pueden ser las campanadas de fin de año. Gracias. En Argentina, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, dijo este mediodía que el país suramericano atraviesa una tercera ola de coronavirus, pero destacó que se logró retrasar la llegada de la variante Delta. Con las medidas tomadas en junio pasado y el avance de la vacunación, retrasamos tanto la llegada de Delta y el número de casos que hemos evitado una ola. Podemos decir que Argentina evitó una ola. Ese es un logro de todo el país, afirmó Bisotti durante una rueda de prensa este miércoles. La titular de la cartera sanitaria argentina informó que acordaron reducir los días de aislamiento de las personas que tienen el esquema completo de vacunación como parte de las nuevas estrategias para hacer frenar la situación epidemiológica a partir de la subida exponencial de los casos de COVID-19 por la circulación de las variantes Delta y Omicron. Los casos, lo que se suma a esta situación es que también era una posibilidad la emergencia de una nueva variante. Hace poquitas semanas cambió la dinámica de transmisión, no solo en Argentina, sino en el mundo también. La variante Omicron tiene una transmisibilidad muchísimo más alta y una letalidad menor. Y con la cantidad de personas que tenemos vacunadas, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un aumento exponencial del número de casos, una situación, sobre todo en algunas jurisdicciones, con la circulación de la variante Omicron y seguramente con la circulación todavía no detectada a través de la secuenciación genómica en otras jurisdicciones de esta misma variante, pero al momento no tenemos una traducción de ese aumento del número de casos en un aumento de internaciones en terapia intensiva y de la mortalidad. Otras noticias, el periodista Emilio Palacios afirmó que se hizo justicia con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determina la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de su libertad de expresión. El fallo del pasado 24 de noviembre de 2021 declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por las violaciones de diversos derechos en perjuicio del periodista Emilio Palacios Irrutia, ex editor de opinión del Universo de Guayaquil, y contra los propietarios de ese diario, Nicolás Pérez Laventi, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga. Para mí un escudo protector para cualquier medio de comunicación y periodista en Ecuador, y yo diría incluso de América Latina, porque este es un organismo supranacional. El caso se produjo luego de que el entonces presidente Rafael Correa Y en materia económica, la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAT, insistió este 29 de diciembre que las operaciones en aeropuertos del país deben continuar para el año 2022 y mantenerse en forma permanente. En una entrevista radial, el presidente de ALAT, Humberto Figuera, expresó que Venezuela es el único país que mantiene cerradas sus operaciones comerciales regulares con otras naciones con las cuales tenía conexión antes de la pandemia. El cierre es inútil porque se ha demostrado que no es la aviación la que lleva y trae el virus a ninguna parte. Casi el 100% de los contagios se dan locales. En las ciudades ciertamente vendrá de alguna parte, pero no necesariamente del exterior por vía aérea, expresó Figuera. Los precios internacionales del petróleo cedían terreno en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $75.70 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $78.39 el barril. Y en materia deportiva, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, estará ausente en el partido que el equipo disputará frente al Manchester City este fin de semana, tras dar positivo en coronavirus, informó este miércoles el club londinense. El técnico español permanece aislado como establecen los requisitos del gobierno británico para controlar la propagación del coronavirus. En otras noticias, el Real Madrid anunció este miércoles el positivo en coronavirus de 4 jugadores de la primera plantilla. Tras las vacaciones navideñas, incluyendo el brasileño Vinicius Junior, el belga Thibaut Courtois y el uruguayo Fede Valverde. También el francés Eduardo Camavinga, que causan baja para el primer partido del equipo blanco en 2022 ante el Getafe.
El Real Madrid sometió a test PCR a todos sus jugadores al regreso de sus vacaciones y confirmó en un comunicado que vuelven a sufrir un brote de 4 nuevas víctimas del virus, que aún permanecen confinados en sus domicilios. Y así finalizamos nuestro último compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.